Bueno, Joseba, qué bien, estamos aquí también. Sí. Vamos a hacer este momento en castellano. A mí me cuesta un montón hablar en castellano, el cambio sobre todo, ¿no? De haber estado hablando en euskera ahora. Pero bueno, esto viene un poquito al hilo también del cambio que estamos haciendo en general con todo, a nivel colectivo, y cómo cada cambio de pasar de una estructura, de una manera de funcionar, estamos haciendo un cambio, estamos como en un proceso, ¿no? Estamos en pleno proceso, y lo importante que es cómo nos colocamos cada persona individualmente, internamente, en ese proceso, cómo las cosas externas que se van moviendo, cómo nos llevan a hacer un movimiento externo también, ¿no? Desde esa individualidad y luego a nivel colectivo también. Entonces, aquí sí quería hablar un poco cómo pasar a esa acción, qué es lo que está pidiendo ahora la situación, qué es lo que estamos viviendo, cómo... Pues estamos viviendo el momento cumbre de la historia de la humanidad. Se tendrá conciencia o no de ello, eso es algo que corresponde a cada ser, pero es evidente que para quien esté un poco al cabo de lo que hay, es el momento cumbre, donde nos lo jugamos todo absolutamente. Entonces tiene muchísimo que ver con el cambio de códigos, con el cambio de patrones, con el cambio de paradigma. Hay un paradigma que está muerto, sabemos que está muerto, como un, ¿cómo se llama este árbol? Una encina centenaria de 400 años que hace 3 semanas se desplomó aquí. Apenas rozó la fachada, pero fue impresionante. Y de repente me di cuenta de que es que el tronco estaba absolutamente podrido. Para sorpresa de todos, nadie se había percatado, pero el propio árbol sí. Porque también me he percatado cuando se ha caído que hay como 15 vástagos, como de 20 años, que yo pues no había reparado en ellos y que de repente han aparecido en escena. Al desaparecer la parte del árbol que estaba ya, había cumplido su misión y ya está caduca, desaparece, pero el árbol no desaparece. Porque el micelio, no es que el árbol tenga micelio como tal, pero la raíz, que funciona como micelio, se ocupa de que ese árbol perviva a través de aquello que renueva su ser. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Nos toca aprender a vivir de otra forma. La forma de vivir, pensar, actuar, las creencias que hemos tenido hasta aquí, nos han traído hasta aquí. Occidente ha quebrado. Bueno, hay algo que el viejo paradigma ha caído, está muerto, ha caído. Tardará en llegar al suelo y vamos a procurar que no nos atropelle excesivamente. Pero es evidente que tenemos que nacer a otra cosa, a un mundo nuevo, que estamos unos cuantos construyendo o intentando construir cada día con todas las contradicciones y con todo el fregado que eso supone. Has nombrado las creencias y, bueno, a mí lo de las creencias me viene también la palabra lealtad, ¿no? Lealtad incluso a la vieja estructura. El miedo, también viene la palabra miedo, ¿no? La palabra miedo está trayendo mucha separación, pero siento que estamos todos en el mismo miedo, en la polaridad, unos estamos en una polaridad y otros estamos en otra polaridad. Y la importancia de que cada uno individualmente sepa por qué estamos, o para qué, más bien, para qué nos hemos colocado en esa polaridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos asusta y hacia dónde queremos construir? Porque es una gran oportunidad de eso que te está cayendo como el árbol, ¿no? De ir construyendo hacia lo nuevo. Yo personalmente siento que es momento de construirnos internamente, de ver esa estructura que se ha manifestado aparentemente fuera, que es una estructura que dentro, en la individualidad de cada uno, ya se ha caído, ¿no? Y ya se estaba cayendo. Entonces... Sin ninguna duda. El correlato de eso externo que yo he descrito es el mundo interno. Las bases sobre las que nos hemos asentado pues han quebrado. Aquello que nos querían hacer creer que velaba por nosotros y que nos protegía, pues hay cada vez más gente que siente que no es así, que es justamente lo contrario. Es un poco la vivencia de lo que en psicología se asocia con el abuso, con la vivencia de abuso del niño, de la niña, que de repente siente que sus padres, lejos de lo que en principio cabría pensar que están para cuidarlo y para protegerlo, de repente son abusadores.
Ese es un trago terrible para la infancia. Y ahí tiene dos opciones ineludibles: o hace luz ahí y toma conciencia y se identifica consigo mismo y con su lugar, o, no pudiendo hacer frente a eso, se identifica con el agresor y pasa a ser automáticamente un abusador. Entonces ahora esto se reproduce sistemáticamente ante la tesitura que se nos plantea, que de forma inconsciente toda la humanidad vive con angustia, toda, incluso los propios persecutores, con muchísima angustia, porque si uno no está ahí, no se pone a perseguir a la humanidad con una vacuna, no tiene necesidad de vacunar a nadie. Entonces, esa angustia que está ahí en el inconsciente colectivo de la humanidad, sin excepción, salvo los iluminados, que pocos habrá ahora mismo aquí, te pone en la tesitura de, como dice Idoia, no poderte esconder, salvo en apariencia, porque algo en ti ya sabe que estás en un momento decisivo, donde te lo juegas todo. Entonces, ahí tienes la opción de aliarte con el discurso del poder, con el discurso institucional, digamos, de alguna forma persiguiendo a quien no está con él, o tomas conciencia de ese terror que te invade, de ese miedo que te posee, pero no te quedas ahí. Lo usas para trascender. Si yo tomo conciencia de algo, yo puedo trascender ese algo. Si no, me quedo preso ahí y me vuelvo persecutor o víctima inconsciente. Algunos hemos decidido querer saber, hace mucho. Querer saber desde el miedo a saber, porque el niño también tiene miedo a saber, pero el niño, a pesar del miedo, puede querer saber y puede intentar averiguar qué está pasando realmente en la casa. Y ahí eso le coloca en la mejor tesitura para evitar el abuso, para protegerse de él y para no abusar, ni siquiera de aquel que siente que le persigue. Esto es muy interesante para quienes estamos un poco en este lugar que creo que es de dignidad y de reivindicación de la vida y de la esencia del ser humano, para que seamos también conscientes del miedo que hay en el otro lado y seamos empáticos con eso, no claudiquemos en lo nuestro, porque es imprescindible mantener esa posición, pero también de alguna forma hacernos conscientes de abrirnos a la manifestación en el otro extremo de ese mismo miedo que a mí me lleva a ponerme del lado de la vida y del lado del cuidado, y que a otro le lleva pues a perseguirme. ¿Por qué? Porque tiene el poder, porque tiene la capacidad de manipular y porque tiene el eco de muchísima gente que, sin haber dado ese paso de reciclar el miedo en acción de cuidado, se posiciona como valedor del sistema persecutor y viene a por mí, con mi propio dinero, además, financiando todo ese sistema de desinformación y de persecución con mi propio dinero. Entonces eso te pone en un lugar complicado de gestionar, pero muy interesante si tomas conciencia y te haces empático incluso con aquel que te persigue. Y esto es muy, muy interesante de tomar en cuenta si queremos encontrar el lugar de autoridad que un movimiento de este calado que necesitamos construir urgentemente requiere. Esa autoridad interna. Bien, llegando un poco, cogiendo ese hilo de la autoridad interna, yo quería hablar del victimismo, ¿no? Siento que si seguimos en esta energía de sentirnos víctimas de lo que está sucediendo, de sentirnos víctimas de la autoridad como figura física de este sistema, nunca podremos llegar a esa autoridad interna. Entonces, siento que es momento de coger realmente la responsabilidad y sentir que aquí hemos llegado, de lo que hemos ido construyendo poco a poco, como colectivo e individualmente, los actos que hemos hecho, en quién hemos delegado nuestra propia libertad, nuestra propia salud, nuestra propia educación, nuestra soberanía, en quién hemos delegado esa soberanía, para qué lo hemos delegado, qué miedo tenemos a coger la responsabilidad de empezar a hacer acciones individuales que tengan repercusión en esa conciencia colectiva y que tengan esa repercusión a nivel colectivo, ¿no?
Totalmente, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos y además desarrollarnos significa literalmente aquello que está en un rollo, desplegarlo, porque lo tenemos. Eso que necesitamos desplegar lo tenemos, pero lo tenemos ahogado y de alguna forma desprestigiado e ignorado sistemáticamente por sistemas que están al servicio de justo lo contrario, de la disociación y del no descubrir eso que está ahí contenido en nosotros en forma de sabiduría ancestral y divina realmente. Entonces hay que pasar del niño malcriado que nos han hecho creer que somos, el niño incapaz, un niño que se cree que los recursos salen de, yo qué sé, de los supermercados, no, hay que tomar conciencia de lo que es el conjunto de la naturaleza, el lugar que ocupa el ser humano dentro de ella y sanar la relación entre personas, la relación conmigo mismo, con el medio ambiente, la forma de entrar en arremana, que en euskera es muy significativo. La relación consiste en dar y tomar. Si tú solo tomas, estás abusando. Entonces, todo esto supone pues un ámbito súper interesante de reflexionar, súper interesante, y que ahora nos lleva a tener que crecer ya. Y nos damos continuamente, empezando por mí, nos damos continuamente cuenta de cómo ese niño malcriado, ese niño abusador o ese niño que se deja abusar está permanentemente ahí en el juego. Tomas conciencia de eso y procuras desmarcarte de ahí para seguir el camino de crecimiento, de encuentro contigo mismo y con los demás, que es todo menos fácil. Pero si no ahora, ¿cuándo? Claro. Y si no aquí, en Euskal Herria, que es probablemente la cultura que en su decadencia, en mi percepción, por desgracia, mejor ha mantenido ese espíritu aborigen, dentro de Europa, por lo menos, esta es la sensación que tengo. Si no aquí y si no ahora, ¿cuándo vamos a hacer eso? Y entonces, hagámoslo. Esa tribu, ese funcionamiento de tribu, hasta ahora el viejo paradigma en el que veníamos funcionando tenía mucho que ver también con la pertenencia, la importancia de pertenecer al grupo no desde una individualidad del ser, sino desde una identificación, sí, más que desde una enajenación, ¿no? Identificación enajenante. Totalmente, ¿no? No desde la identidad, sino desde la identificación, y en esa identificación crear una identidad de grupo, que es un poco como una energía muy adolescente. Absolutamente. En esa etapa de la vida, ¿no? En la que vamos sintiendo, o bien por partidos políticos, o bien pues, por creencias religiosas, o bien por lo que sea, ¿no? Entonces, siento que es el momento también de salir de esa adolescencia, no estar esperando a que mamá y papá vengan a traernos o a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar y cómo nos tenemos que dirigir hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, sino que no sea un movimiento tan de fuera hacia adentro, sino que sea de dentro hacia afuera, poner esa soberanía en orden dentro de nosotras y de alguna manera alinear todo eso para que luego fuera podamos construir y pasar a esa acción. Siento importante en esto también recalcar la importancia de la empatía. Sí que desde esa individualidad hay un sentir colectivo, que ahora mismo estamos en el miedo. Y en ese miedo también poder acercarme a la otra persona que tiene otro miedo, que su miedo está en otro lugar, pero sigue siendo miedo también, ¿no? Y pasar a esa transformación de amor, como has dicho, en esa arremanak, dar y recibir. En ese dar y recibir está también, cojo tu miedo y yo puedo expresar mi miedo también, ¿no? Cojo este hilo para mencionar algo muy interesante y muy en el eje de lo que vivimos cada día en movilizaciones y demás, y es mi caso personal, por ejemplo, con la mascarilla, que es un tema polémico en las apariciones públicas, en las manifestaciones, sobre todo en las concentraciones y demás. Mi posición personal es, a ti que estás aterrorizado por un virus que yo no temo en absoluto, porque tengo los remedios, caso de que existiera, caso de que se diera el problema, tengo los remedios que ineludiblemente van a resolver inmediatamente ese mal que me pueda aquejar. Yo que no tengo miedo de ese virus, que tengo miedo de muchas cosas que están escondidas detrás del virus, eso sí, de alguna forma te ofrezco ponerme la mascarilla porque te quiero comentar cosas.
que están detrás de todo esto y para que me escuches y me escuches como una persona que te cuida y que no te pone en riesgo desde tu creencia, bueno, me pongo esta mascarilla. Me pongo esta mascarilla durante 2 horas en la plaza pública o me pongo esta mascarilla delante de una persona con la que yo me encuentre y que tenga esa angustia y tal. Entonces yo claudico, entre comillas, en lo que me parece, en este caso, que está detrás del objetivo, en este caso, que es comunicar contigo. Comunicar desde mi miedo, que pretende cuidarme y cuidarte diciendo que averigües qué efecto tiene realmente la mascarilla, pero para eso necesito ponérmela ahora mismo, para ganarme tu confianza. Creo que esto es esencial. ¿Por qué? Porque 2 niños que están asustados, si son de diferente edad, al niño mayor o al niño que está, digamos, en un lugar un poquito más allá, le corresponde, de alguna forma, señalar el camino. Quien realmente tenga conciencia de lo que está pasando, y a todos nos falta continuamente conciencia de lo que está pasando, porque es que nos faltan muchísimos datos y nos falta maduración personal y de todo, pero a quien está un poco más al cargo, le toca también ser empático con quien quizás no está tan al cargo, pero sin paternalismos. Tampoco se trata de pues esta es otra tentación, es el paternalismo, que todo lo entiende. Bueno, no, yo no soy padre de nadie, pero sí puedo entender a mi alumno que en primer día de clase pues se siente aterrado porque yo de repente me retiro la mascarilla para decir que mi cara es esta. Claro, se ve angustiado porque dice, este tío es un psicópata, ¿no? Yo puedo entender esa percepción. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Yo siento que tengo que situarme en un lugar que desmonte la tesis que sobre mí hay en la sociedad de que, como digamos... como figura. Sí, como caricatura que se ha dirigido, yo sea un magufo, yo sea un terraplanista, yo sea un chigliguatre, yo sea un irresponsable, yo sea un ignorante, yo sea un chorra. Este es el cliché que va a haber. Entonces, ¿yo cómo desmonto eso? Hombre, si me pego con la persona que me está tratando desde ese esquema, pues hombre, podré desahogarme físicamente, incluso podré tener la sensación de que he hecho algo. Pero en realidad no he ganado nada en sanar la relación, que es lo que yo pretendo. Entonces, ahí, ¿qué toca, yo creo, hacer? ¿Qué siento yo que me toca hacer? Hombre, si soy consciente de lo que hay, bueno, darle tiempo y aparentemente dar un paso atrás para empezar desde más profundo una tarea que nos abarque a los dos. Claro, esto llevado a la colectividad humana es una tarea ingente, Claro. Pero todo ello parte de una toma de posición que en mi caso a veces es esta y otras es la contraria, pero sé que cuando es esta acierto más, tengo mejor éxito y la gente me escucha más. E incluso la Ertzaina me da las gracias e incluso me dice que está de acuerdo en algún caso que otro, en alguna cosa que planteo. Entonces, creo que hay varios lugares que uno transita continuamente entre el niño desairado que pretende refunfuñando, pegar, hasta el que se siente víctima, el que está asustado, el adolescente, como decías tú, que se afirma en el grupo y que pretende que con gritar más se le haga más caso, o ese adulto que asuma un poco en todos y dice, bueno, vamos a probar esta estrategia de más espacio, más respetuosa. Más respetuosa, más abierta y que invita a acercarse, ¿no? La estrategia de crear etiquetas es una estrategia perfecta para separar. Así es. Entonces siento que eso está trayendo también, en vez de enfadarnos porque me han llamado terraplanista, porque me han llamado conspiranoica, porque no sé qué, siento que también se le puede dar la vuelta a eso, de esa separación llegar a esa unión. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? El mío personal es que las personas que tengo alrededor se puedan informar. Luego cada uno está en el proceso en el que está y llega a lo que quiere llegar, a lo que puede llegar o a lo que llega, ¿no? Pero para crear esos marcos de acercamiento, esos marcos de diálogo, esas mesas de debate, también tiene que haber un acercamiento de posturas, un acercamiento de formas. El uso de la mascarilla. Yo en la calle, cuando voy sola, voy sin mascarilla. Entro a una tienda y si puedo entender que la de esa tienda pueda tener el miedo de que yo le pueda contagiar, que le puedan cerrar la tienda, que yo empatizo con esa persona. Me acerco a esa persona, me pongo la mascarilla, hago lo que tenga que hacer y luego voy a ese espacio abierto de todas donde puedo ponerme sin mascarilla.
Lo que hablabas de las acciones también, ¿no? Sin las acciones, el objetivo es que la gente venga a informarse, que pueda recibir la información que queremos dar. Vendrán siempre y cuando puedan sentir que es un espacio seguro, que es un espacio tranquilo y que es un espacio de autocuidado. Ahí es donde nos vamos a acercar. Sí, yo me disfrazo. Cada vez que aparezco con una mascarilla, yo me disfrazo y me disfrazo de un ser consciente de que está siendo violado en sus derechos, agredido en su salud, que asiste a cómo la gente se está agrediendo en su salud y dejándose violar en sus derechos, pero me disfrazo como medio para permanecer 2 horas en la calle y para hacer llegar un mensaje que me parece muy importante para que en su caso incluso se cuestione el uso de la mascarilla, por ejemplo, que es nada banal, es un símbolo extremadamente significativo y perfectamente elegido y con un efecto muy perjudicial para la salud, pero yo no entro ahí porque si yo entro ahí simplemente no permanezco en ese espacio porque soy disuelto y si permanezco, como bien dices tú, soy percibido desde los clichés que maneja el auditorio, soy percibido como alguien irrespetuoso, como alguien peligroso, que yo sé que no soy. Pero si para aparentar ser inocuo tengo que disfrazarme de algo que incluso puedo aprovechar en esa misma movilización para denunciar como un elemento de agresión. Yo puedo utilizar esta herramienta impuesta para denunciarla, la propia imposición de la herramienta, pero irreprochablemente respetuoso con el público, que está en otro paradigma completamente diferente. Esto es me parece clave a la hora de ir ganando autoridad y convertirnos en un interlocutor en el que se repare socialmente. Porque realmente yo tengo la certeza de que estamos entre todos y todas construyendo una herramienta de interlocución potentísima e imprescindible y universal, pero que tiene que ganarse su lugar de autoridad a base de actuaciones irreprochables, modélicas, y esto nos obliga a mirarnos continuamente y a sanarnos continuamente y a salir de esos clichés que son habituales, todos los manejamos, yo el primero, y fuera de ahí está la autoridad. Lo que sorprende a la gente, lo que sorprende a la gente de policía, lo que sorprende al político cuando hablas con él, lo que sorprende al médico cuando tienes consulta y le descolocas, porque le interpelas desde un lugar que no es el habitual, que es revolucionario realmente, porque es evolucionario, porque es una evolución hacia una forma de ver que no es la que tenemos costumbre de utilizar. Y aquí nosotros tenemos la asignatura pendiente, lo sé yo, lo tengo yo, y la tenemos quienes proponemos este otro paradigma. Cuando has dicho la forma de ver, aquí la pregunta sería, un poco el planteamiento sería, aquello que veo, que yo percibo, es realmente lo que se está dando, porque cada persona estamos viendo una realidad diferente, porque cada persona estamos actuando de una forma diferente en una misma aparente realidad, ¿no? Entonces aquí siento que venimos un poquito como a trascender esa mirada, poner esa mirada esos ojos que tenemos hacia afuera, esos ojos que nos sentimos como víctimas de toda esta situación, ponerlas para adentro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mí para dar lo mejor de mí misma, ¿no? La mejor versión de mí misma? Sí, son momentos de darse. Del expolio sistemático ha surgido esta situación, que es ya el paroxismo del expolio. Ya más no cabe expoliar, entonces ya es la última vuelta de tuerca. Estamos en ese punto. Entonces, ¿cómo sales de esa situación de expolio y de depredación? Pues no hay más que girar 180 grados. Cualquier otro giro es parcial y podrá ser útil. Todo es más útil que seguir de frente, pero el giro necesario es la recuperación de algo que nos pertenece y que hemos aparentemente dejado atrás y que tiene todo que ver justamente con la recuperación de lo que nos pertenece, que es pasar de el tomar, exclusivamente tomar, hartu en euskera, tomar, al hartu,
baina eman. eman. Y casualmente, no sé si en este orden o en el contrario, pero de ahí, cuando tú cambias tu posición respecto de eso y dejas de pedir y de exigir, cosas que tampoco se descartan, porque bueno, tendrán su lugar, pero cuando mayormente dejas de actuar desde el pedir y el exigir, es decir, de la reacción ante algo, y pasas a construir desde el dar y desde el... no, tampoco dejarse parasitar, pero abrir la posibilidad del cuidado mutuo, que partirá del miedo, pero que deriva en tomar en cuenta al prójimo y en establecer esa relación de ida y vuelta, ahí algo se empieza a sanar. Porque la otra persona se siente tratada desde un lugar que no le es habitual. Esto a mí me ha pasado personalmente, hablando con alguna gente de la Ertzaintza, que me hizo saber, en una entrevista además, pues en una comisaría, pues hablando un poco de la situación de tensión que se suscitaba muchas veces y tal, cómo ellos también se sentían muchas veces maltratados por la actitud, y diría, pues esto a mucha gente le resulta incomprensible, pero si yo me pongo en la vivencia subjetiva de esa persona, lo entiendo perfectamente. Según en qué tono o según en qué gesto tú te sitúes cuando él o ella viene, se siente que le toman el pelo, o que lo intentan, Entonces, claro, la reacción inmediatamente es de armarse. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Entonces, claro, si yo soy consciente de eso y trasciendo eso, sin dejar de sentir ni siquiera que puedo estar siendo abusado, porque yo puedo tener como ciudadano la sensación de que el poder abusa de mí a través de, en este caso, agentes de la policía y también. Pero la vivencia subjetiva está ahí y yo la puedo rescatar. Yo puedo sentirme paralelamente abusado y, sin embargo, ser receptivo y abierto a la vivencia de la persona que en ese caso está actuando de una forma que... Entonces, ahí cabe la posibilidad de abrir espacios que no son muy comúnmente tomados en cuenta, pero que son interesantísimos, porque cuando hay un reconocimiento de lo que siente la otra persona, no hace falta ni siquiera darle razón. No hace falta que yo le dé la razón. Sencillamente basta con que yo le escuche. Y que ya me haga cargo que eso también se puede vivir así. Claro, esto exige de mí una recolocación que es revolucionaria realmente, y no tengo costumbre. Pero también te das cuenta que cuando das tú ese pequeño giro, inmediatamente a veces se producen los milagros. Has nombrado la palabra reconocimiento. A mí me parece fundamental en este proceso. Que se reconozca el propio proceso como un proceso de sanación. Que se reconozca el lugar de cada persona que formamos parte de todo esto a nivel colectivo, estemos donde estemos internamente y estemos donde estemos externamente. De ahí también la palabra libertad, la libertad como estado interno, porque es verdad que hay personas que pase lo que pase fuera, sea cuando sea, siempre sienten que hay un opresor, siempre se sienten víctimas de la situación, ¿no? Entonces, realmente esa palabra de soberanía, esa palabra de empoderamiento, que sea un poder interno desde esa libertad interna como Estado, ¿no? Y yo siento que, unido a esto, casi como una herramienta social que a mí me gustaría crear, y yo estoy en acción para que eso se pueda crear, es la información. Que podamos recibir información, que se abran esos canales de información para que sea una información de ida y vuelta, ¿no? De todos los canales. Entonces yo siento que la información es lo que realmente nos hace libres. Aquí hay otro tema también que depende cuánto de abiertos estamos a recibir esa información. ¿Qué pasa si yo recibo una información que tambalea todas mis creencias que vengo trayendo hasta ahora? ¿Qué pasa si de repente recibo una información que a mí me hace romper la estructura que yo he ido construyendo individualmente, pero que también son una construcción que yo traigo de familia, que traigo de origen, de lugar cultural, político, social? Entonces siento que también debemos mirar a que si una persona no está en su momento, es porque realmente igual está en una gran batalla interna con eso, ¿no? Y poder acercarnos ahí desde ese lugar, porque a todos nos está pasando. Yo hay veces que recibo una información que tambalea todas mis creencias y digo, wow, claro, si yo ahora empiezo a pensar diferente, va a haber una transformación en mí. Si hay una transformación en mí, igual yo no soy aceptada por las personas
por las que era aceptada. Yo voy a quedar fuera de la tribu. Aquí viene el apego a la pertenencia y aquí viene el miedo a coger realmente la identidad individual y empezar a construir desde ahí. Pero eso es un momento muy importante para que podamos hacer eso y podamos trascender eso. Sí, es que por lo menos la cultura occidental, yo no sé si las culturas más tradicionales, más apegadas a la tierra y al contacto con la naturaleza, vivirán esto de igual forma, pero el Occidente es evidente que está compuesta por una humanidad totalmente infantilizada y somos niños a los que se nos oculta muchísima información, y se nos vende como información algo precocinado y diseñado para que tomemos por real algo que no se sostiene y que nos pone en la locura que vivimos, una locura que solo se sostiene a través de un ejercicio de hipocresía brutal y de consumo masivo de fármacos y de sostenimiento de estructuras que son enfermantes de todo punto. Entonces, claro, a ese niño colectivo se le va a informar. Bueno, no se pretende informarle. Se pretende desde los mecanismos de difusión masivos dirigir el foco de la atención a aquel lugar que interesa para que a oscuras y en la desatención pues se hagan las maniobras que realmente están sosteniendo la situación como la actual, por ejemplo. Entonces, los niños quieren saber, hombre, están poco habituados a saber, los niños. Se nos ha hecho creer que el saber te pone en peligro y está asociado a cosas que, paradójicamente, pues están tachadas de, bueno, no científicas, de no acorde con los tiempos, de, en fin. El saber es uno. El saber con mayúsculas es uno. Y ciencia, en lo que yo sé, significa conocimiento. Y el conocimiento es uno. Y es grande. Y es universal. Y es eterno. Entonces, todo lo que no acepte eso como partida, pues evidentemente va a ser un edificio sin cimentación. Por lo tanto, desde ahí no se va a informar a la humanidad. Y la humanidad va a tener miedo de saber lo grande que es, de saber la grandeza inmensa que hay en cada ser humano, y que deriva inmediatamente en respeto ante eso que tienes delante de ti, que no sabes exactamente de qué dimensiones, pero sabes que es grandísimo. Claro, ¿cómo pasas de un periodo secular de no saber, de ocultar la información, a un momento en el que tienes que crecer básicamente a base de hacerte cargo de lo que eres? Que eres algo grande, libre y entero. Osasuna en castellano es un término muy interesante que yo siempre menciono, que es la cualidad de lo que es entero, de lo que es íntegro. Entonces, si yo pretendo curarme, es decir, recuperar mi osasuna, que es mi integridad, tendré que acceder a la información que está velada, tendré que prescindir de aquella información que se me ha vendido como reflejo de la realidad y que me ha intoxicado. Entonces tendré que hacer ahí un trasvase de materiales y de conocimientos y de informaciones que me va a desestabilizar totalmente mis bases. Pero si yo realmente quiero curar, si realmente el ser humano quiere sobrevivir en un estado digno, en libertad y salud, es que no tiene vuelta de hoja. Habrá ritmos diferentes, pero quien no emprenda ese proceso de curación, de osatzea, es que se queda ahí. Por eso estamos en un momento de incertidumbre y yo creo que la incertidumbre nos lleva a un estado de vulnerabilidad absoluta. Y ahí aparecen frases tan lapidarias como más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces estamos otra vez en ese lugar tan infantilizado, decir, dame, pero es malo, da igual, pero dame, porque así sé lo que estoy recibiendo, ¿no? En vez de entrar en ese espacio de silencio, en ese espacio de vulnerabilidad, en ese silencio de... O sea, realmente cuando entro en un proceso vulnerable mío, individual, me rompo. O sea, me rompo totalmente por fuera. Yo ayer me rompí porque entré en un estado tan vulnerable, pero desde ese romperme pude ver en qué me quiero construir, qué de lo que he traído hasta ahora no quiero seguir sosteniendo y qué de lo que
viene, no sé lo que se va a construir, pero sé hacia dónde quiero, sé cómo quiero que sean las bases, ¿no? Ahí, antes he mencionado en un momento en la grabación en euskera a Emilio Carrillo, y lo vuelvo a mencionar porque me parece que realmente es una persona que está hablando desde una valentía inmensa, no elude, nos trata como seres adultos, o sea, no nos esconde la información que tiene, la comparte con total soltura, pero con total esperanza, ¿no?, en nuestro ser profundo. Entonces este hombre, entre otras muchas cosas de importancia que dice, hace alusión a esta historia de... exactamente, he perdido el hilo, ¿me querías? La vulnerabilidad. Eso, la vulnerabilidad, sí, exactamente. No sabemos a dónde vamos, pero precisamente eso es lo bueno. Sabemos que algo se ha derrumbado, sabemos que estamos de viaje hacia un lugar que no conocemos, que nos pertenece, que nos pone en un lugar de total vulnerabilidad y de desconcierto, pero que precisamente por eso tiene el interés, porque está por construir, o yo diría que está más por reconocer, porque construido ya está. Yo de hecho creo que el micelio representa lo que está construido de siempre y lo que hemos abandonado y que solo cabe recuperar. Reconocer, hablando de reconocimiento, reconocer lo que hay ahí que me constituye y me sostiene. Y eso, a partir de la vulnerabilidad, te pone en una base que te permite seguir viajando. Y seguir viajando además con la esperanza de que estás haciendo algo grande. ¿En qué medida? Coño, en la que te corresponde, que es pequeñita aparentemente, pero estás contribuyendo, como decía aquel, el cantero que estaba picando piedra, decía, ¿y usted qué? Y yo, construyendo la Catedral de Burgos. Y había al lado otro que estaba picando la misma piedra y decía, pues aquí, ya ves, picando piedra. Puteado. Eso es. Entonces, esa vivencia de que trascendemos, porque una cosa que ocurre en la percepción occidental del mundo ahora mismo, y esto en la política es brutal, porque todas las revoluciones que se han intentado hacer han prescindido de nuestro aspecto trascendente, entonces parten de un desarraigo que es imposible que cuaje en nada que derive en cuidado, porque renuncias a lo que eres, que es algo trascendente. Sí. Si tú no descansas en lo que te trasciende, tú no te sostienes, estás en el nihilismo. Y toda la política toda la economía, toda la educación, toda la medicina que se practica, masivamente, con excepciones, participa de esa falta de trascendencia, de esa falta de concepción trascendente de la vida y del ser humano y de los seres vivos. Entonces ahí estás totalmente desubicado. Sí, me viene la historia de los Reyes Magos, contada a los niños, el juego que hay detrás de eso y la manipulación que puede haber. A los niños se les oculta una información, se les cuenta una mentira, que la base la tiene en una parte de la historia, ¿de acuerdo? Hasta ahí, pero se juega con ese miedo. Si no eres bueno o si no haces lo que yo siento que tienes que hacer, no vas a recibir lo que tienes que recibir. ¿Cuál es el momento más vulnerable que más vulnerable o uno de los momentos más vulnerables que yo me he visto como madre? Ha sido cuando alguno de nuestros hijos ha estado ya preguntando, oye, sois vosotros, ¿no? Y y es ese momento que dices, ¿qué va a pasar ahora? Vas a ver la verdad. ¿Dónde me quedo yo? Yo ya no estoy en ese lugar de poder donde yo soy la única proveedora de lo que yo creo que ese niño necesita. Vas a ver la verdad, con lo cual se va a hacer más mayor, va a coger la responsabilidad de que eso que recibe lo está creando también. Entonces ahí ya no se puede jugar con el miedo, está cogiendo la información, se está haciendo mayor. Ese es el miedo, yo siento que ese es el miedo que se tiene en este sistema, a que crezcamos, que empecemos a hacer preguntas y que realmente podamos pasar el velo ese, ¿no?, al otro lado. Me parece un ejemplo que yo he analizado muchas veces en mis clases, Olencero y los Reyes Magos. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa necesidad de vaciar al niño de su magia intrínseca, que es brutal? Es brutal, la naturaleza es magia pura, el ser humano es magia pura, y el niño es la expresión culmen de eso en cuanto a la vivencia del ser humano en sus diferentes edades. ¿De dónde viene esa necesidad de privarle de lo mágico para luego venderle algo que es una prótesis? Creo que esto es algo que se está haciendo y que se ha hecho con nosotros. Está muy traído al hilo porque nuestra grandeza
se esconde detrás de una apariencia de grandeza que es puro fuego de artificio, que es asociado siempre con la tecnología y con la ciencia entendida con minúsculas, castrada completamente y al servicio de intereses que nunca se manifiestan. Entonces, es exactamente el correlato que cabe aplicar. Nuestra grandeza al servicio de una miseria que se vende como avance y como conocimiento. Esto hay que desvelarlo. El conocimiento hay que desvelarlo a base de desmontar lo que se vende como conocimiento y no es más que basura, realmente. Sí. El conocimiento es grande y nos pertenece a nosotros y le pertenece a la naturaleza toda. Y no puede ser que se transmute en algo que nos persigue, que nos enferma, que nos cronifica, que esquilma la naturaleza, que pone nuestra vida permanentemente en riesgo y que eso se venda como el ideal. ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Por qué necesitamos, yo al principio de todo este proceso decía, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde está papá y mamá para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí ha habido un proceso en mí de decir, bueno, ya está bien, ¿no? No han venido a preparar la comida, con lo cual, con lo que yo tengo, me escucho a mí misma y yo me escucho y digo, ¿qué es lo que quiero comer hoy? ¿Qué es lo que tengo ahora mismo para preparar la comida? ¿Y qué es lo que puedo crear para preparar esa comida, ¿no? Entonces siento que ha sido muy, muy bonito y ahora sí es el momento de que esos políticos ya como grupo ya pues no ha funcionado porque no han salido como grupo, creo que no han estado suficientemente fuertes como para salir como grupo, entonces ahora que salgan individualmente las personas y esos individuos a decir qué es lo que está pasando, cómo lo estás viviendo tú. Yo creo que esta es la pregunta en general que nos debemos de hacer, ¿no? Mirar a la otra persona y decir, ¿cómo estás viviendo tú esta situación? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de ti misma o de ti mismo que no está saliendo ahora? Me viene la imagen de la familia en la cual los niños de repente descubren que los padres o no están, o desde luego no están donde imaginaban que estaban, se ven desatendidos o simplemente los han abandonado o incluso los persiguen. Y dicen, bueno, aquí vamos a empezar a pensar en qué está ocurriendo por nosotros mismos. Vamos a indagar qué carajo hay en ese cuarto oscuro al que nadie puede acceder, qué pasa en el camarote que nadie nos permite subir, qué tenemos ahí que podamos utilizar para... Es decir, vamos a tomar la iniciativa de dejar de depender de quienes percibimos que no nos cuidan. No vamos a actuar básicamente en función de reaccionar a eso, sino vamos a indagar. Vamos a investigar. Yo me siento así. Yo me siento como un niño curioso, temeroso, que se encuentra con sus hermanas y con sus hermanos y empieza a investigar. Y le llegan informaciones que lo dejan turulato y otras que le ilusionan y otras que se censuran sistemáticamente. Joder, ¿por qué tanto empeño en que en ese cuarto no mire nadie? Claro. ¿Quién ha escondido las llaves de ese cuarto? ¿Dónde las ha escondido? Vamos a buscarlas. ¿Para qué hemos delegado el poder de esas llaves en quien hemos delegado? ¿Qué es lo que hemos recibido a cambio que nos ha beneficiado? Y es importante sentir también en esta realidad cómo hemos cedido el poder y qué valor positivo hemos recibido a cambio de ceder ese poder, de ser dependientes. Ahora el camino hacia nuestra propia independencia personal, que es a través de la información, cómo está siendo individualmente y cómo se está reflejando esto a nivel social, ¿Qué conflictos se está generando? ¿Y qué hay en esa habitación? ¿Qué hay en esa habitación? ¿Qué hay en esa habitación? Que se censura, sí. Que no se explica en las escuelas, que se censura en YouTube, se censura en Facebook, no se puede hablar en la tele. Hay un montón de cosas que están en esa habitación que interesan a los niños, claro. Porque los niños quieren saber. Ahí están los regalos tapados. Exactamente. Detrás de esa puerta hay cosas muy interesantes cuyo interés va en grado relacionado con la censura y la dificultad de acceder. Esto despierta la curiosidad del niño sano. Sí. El niño enfermo no quiere saber porque está asustado, pero el sano quiere saber. Yo desde aquí, así, hablando de esto, de ese cuarto, la invitación es a que entremos en ese cuarto. La invitación es
entrar en la acción. La imagen que me viene además desde los niños, entrar desde el disfrute, desde el atrevimiento, desde el miedo también, pero en acción. Desde la aventura también. Desde la aventura, desde ahí, si es un grupo de niños, cada persona, cada niño con su cualidad entrará de una forma diferente. Unos entrarán muy rápido, otros entrarán haciendo mucho ruido, otros entrarán a un ritmo diferente. Pero la invitación a que, así como estamos haciendo hoy nosotros aquí, con todos los miedos, con toda la aventura y con todo el disfrute también, que sea salir, que cada niño que llevamos, que cada niña que llevamos dentro investigue, indague, divulgue, se exprese, que salga, pregunte a los hermanos mayores pregunte. o más atrevidos, aquellos que se han atrevido a mirar por la mirilla, porque hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo mirando por la mirilla, incluso ha habido gente que ha entrado y ha salido con informaciones muy interesantes y lo ha contado. Hay hermanos de todo tipo. Y esto lo quiero asociar, igual pues por tampoco alargarnos demasiado, con la importancia de animarse a hacer esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, que es a dar voz e imagen a eso que solo cada cual puede aportar. Esto que estoy diciendo yo no lo puedo decir más que yo, porque hay una forma de decir y de sentir que es exclusivamente mía. Esto es sanador. No quiere decir que uno esté 24 horas al día hablando, pero sí es importante atreverse a dar imagen y a poner voz a aquello que está por decirse y por hacerse. Aprovecho esto para invitar a todo Dios a que analice, haga su propio análisis de lo que está viviendo, de lo que está ocurriendo. En este caso, pues en nuestro caso es a raíz de una iniciativa que estamos promoviendo, pero conectada con la vida. Entonces, dar ese paso de decir, joder, a mí me da vergüenza. Bien, fantástico. Mejor ocasión no cabe para confrontar esa vergüenza y sanarme. Haciendo, por ejemplo, esto. Eso es. Poniéndome en la calle y además haciéndolo como no es habitual, de una forma diferente a lo que es habitual, relacionándome con la gente desde un punto que es un poquito diferente de lo habitual, porque es que lo habitual nos ha traído aquí. Hay que crear nuevas pautas para cimentar el nuevo mundo. Sí, yo quiero traer un poco como para ir terminando el amor en todo esto, el amor al propio proceso, el amor a esa sanación, el amor al cuidado y que realmente podamos mirar a toda esta realidad como una gran oportunidad, como un proceso de sanación, como un proceso de adaptación. O sea, es al final la enfermedad es lo que es un proceso de adaptación de lo antiguo a lo nuevo, que sea un proceso de transformarnos, ¿no? Y que no haya esa castración en medio. Yo, como a mí el amor me queda tan grande, e intuyo que es algo tan grande y tan ajeno a lo que vivimos que me da casi como... lo considero un tabú, pero voy a hablar de consciencia, que seguramente es lo mismo. Sí. La consciencia absoluta probablemente sea el amor absoluto, pero bueno. El abrirse a tomar conciencia de lo que hay, sabiendo que siempre hay algo que se nos escapa, pero que eso que se nos escapa solo es accesible si ahora mismo me abro a la consciencia de lo que creo que hay. Y me abro a lo que también desde el otro lado se me señala y atrevernos a hacer ese viaje. Porque esto es un viaje de sanación y de hacerse conscientes individual y colectivamente. El viaje. El viaje. Esto es un viaje brutal, amigos y amigas. Bienvenidos, compartámoslo. Y casi lo vamos dejando así, ¿no? Bye. Parece que hemos dicho bastantes cosas y sobre todo aprovechamos para invitaros a que las digáis y a compartirlas en todas las redes sociales, pero también pues, no sé, en nuestra página web o a través del canal, y animaros a dar voz y poner imagen. Eskerrik asko, Danari. Eskerrik asko.